Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta y hoy día les vamos a presentar un video explicando cómo se hace un mapa de posicionamiento, un mapa perceptual, usando SPSS y en particular análisis factorial y un poquito de Excel. El ejercicio, el ejemplo lo vamos a hacer desde el inicio, es decir, desde la encuesta hasta obtener el mapa de posicionamiento e incluso la interpretación del mismo. Ojalá les sirva, pongan la atención. Si no, repitan después o revisen después algunas de estas partes. Algunas no es tan complejo, pero es bueno que lo vean. Vamos entonces al Excel. Acá estamos en el Excel. Hemos supuesto que estamos interesados en evaluar, ¿cierto?, el posicionamiento, es decir, cómo las personas perciben una marca en comparación a otras marcas de la competencia, ¿ya? En particular nosotros estamos haciendo un estudio de unas cafeterías cercanas a la universidad. Entonces queremos chequear cuál es la percepción de una marca que está ahí presente en comparación con otras marcas que también las personas, los consumidores pueden tener como alternativa. Esta es una encuesta simple, pero que tiene que es importante igual la miremos. Entonces, la encuesta parte por la pregunta 1, ¿cierto?, que tiene que ver con la identidad. En este caso no es una pregunta, sino que nosotros le asignamos un identificador. La primera pregunta en particular es la edad. O sea, las personas pueden responder en años, ¿cierto? En este caso la primera persona que contestó que tenía 45. El género femenino o masculino, en este caso la persona es del género femenino. El grado de consumo de café, cuánto consume a la semana de café, una estimación entre 0 y 50.000 en miles de pesos, en este caso respondieron 10.000. Y después la parte quizás más central, que es la evaluación de las distintas marcas. Aquí hemos puesto 4 marcas supuestas, digamos, marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, que las personas tuvieron que evaluar en una escala de 1 a 7, utilizando una escala Likert, que es extremadamente en desacuerdo a extremadamente de acuerdo, de 1 a 7, ¿cierto? De que las marcas en particular, cada una de estas marcas tiene o presenta estas características, que se puede ir a trabajar, es acogedora, es actual, entregan café de calidad, variedad de cafés, buena experiencia, en buen horario, variedad de productos para todos los gustos y buenos precios. Y aquí aparecen las respuestas que hicieron esta persona, la encuestada número 1, ¿cierto?, respecto a cada una de las marcas. Como ustedes pueden ver, los resultados van de 1 a 7, ¿cierto?, para cada una de las marcas. Bueno, y esto mismo fue... esta es la encuesta, esta es la primera. Estamos viendo cómo la persona podría haber respondido, si nosotros le podríamos haber mandado un Excel o una hoja parecida a esta, que las personas hubieran rellenado o marcado, ¿cierto? Esa es la encuesta. En este caso se hizo a 20 personas, a 20 clientes, o 20 consumidores, que tenían que llenar esto. Entonces, el primer punto es pasar esta información a una base de datos y tabularla. Entonces, recuerden que siempre que las bases de datos, los sujetos o las encuestas son filas en la base de datos, y cada una de las variables tiene que ser tabulada en columnas, ¿ya? Entonces, tenemos que llevar estos datos que fueron entregados por los consumidores a un formato como el que yo acabo de mencionar. Entonces, si me voy acá a datos, entonces fíjense cómo para la encuesta 1, que es la que tengo marcada ahí, cómo cambia la disposición de los datos. Los datos ahora están todos en una fila. Si ustedes se fijan, en la primera columna dice el identificador, lo que ahí aparece con un 1, ¿cierto? Después la segunda fila aparece la edad, que habíamos dicho recién, de 45, género femenino con el número 1, ¿cierto? Cuánto consumía a la semana de café, 10.000 pesos, ¿cierto? Y de ahí en adelante, fíjense que creamos esta variable, la variable marca, ¿cierto? Y le pusimos 1 para identificar que las respuestas que vienen a continuación corresponden a la marca 1. Y ahí, voy a ampliarlo esto un poquito, ¿cierto? Aparecen las distintas variables, las mismas variables que teníamos al otro lado. De hecho, creo que tengo ahí un poco más. Déjenme ver no, hasta ahí, justo en la marca. Ya, porque ahí viene la marcada. Entonces, fíjense que aquí tengo la respuesta, debajo de eso tengo la respuesta de la persona, en este caso la encuesta número 1. Entonces ahí aparece el 6, el 2, el 5, el 6, así sucesivamente, hasta el último, que son 4.
Eso viene, eso que lo voy a marcar ahora acá, lo voy a marcar con amarillo aquí para destacarlo. Eso, si ustedes se fijan, viene, es lo mismo que esto que voy a marcar acá, ¿cierto? Y a continuación viene la marca 2, la voy a marcar con otro color, le voy a poner este verde, no, perdón, este celeste, ¿cierto? Y eso en la planilla de datos fue tabulado a continuación, ¿cierto? Hasta ahí está la marca 2. Fíjense que aparece otra variable que indica que todas las respuestas que vienen a continuación se las han marcado. Después lo mismo con la marca 3 y después lo mismo con la marca 4. Entonces, fíjense que para cada encuesta, nosotros deberíamos tener 20 hojas como esta, porque tenemos 20 encuestas, ¿cierto? Estas son las 20 encuestas. Para cada una de esas encuestas tendríamos esa hoja y la tabularíamos así hacia la derecha. Y lo mismo siguiendo después con la encuesta número 2 hasta llegar a la número 20. Esa es la manera como se tabula. Ahora, el problema que tenemos ahora, o sea, esa es la base de datos inicial. Pero, como ustedes saben, nosotros tenemos que hacer un análisis factorial. Queremos de alguna manera reducir la información y que ojalá aparezcan algunos ejes de un mapa perceptual, ¿cierto? Que de alguna manera sinteticen esas distintas variables que nosotros estábamos interesados en medir, ¿cierto? Ojalá pudiéramos identificar, y idealmente fueran dos, ¿cierto? De modo de tener un mapa de posicionamiento muy sencillo con dos dimensiones. Si no se puede dos, por lo menos que fueran tres, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que hacer una pequeña transformación y tenemos que llevar esta base de datos, tenemos que procesarla para poder convertirla en una base de datos que pueda ser utilizada para hacer análisis factorial. Entonces voy a aprovechar de hacer esto aquí un poquito. Entonces vamos a marcar aquí, voy a marcar con el verde para indicar que estas son de la marca 3 y esta de acá corresponde a vamos a marcarla con este. Entonces, para preparar la base de datos es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es arrastrar, ¿cierto? Cada una de estos bloques. Los tengo que poner abajo, los voy a cortar, y los tengo que poner abajo de los que ya estaban de la marca 1. Eso es todo lo que tengo que hacer. De hecho, ahí me equivoqué. Voy a copiar esto que se me equivocó acá. Eso también tengo que arrastrarlo. ¿Por qué tengo que arrastrarlo? Porque eso me va a indicar que todas estas respuestas que están abajo corresponden a respuestas para la marca 2. Es muy importante para no perder el orden. Entonces después voy a hacer lo mismo con esto. Correcta. Ahí tengo la marca 3. Entonces solamente nos falta la marca 4. Copiar. Si tuviera más marcas, tendría que hacer lo mismo hasta llegar a la última marca y tendría todas las marcas hacia abajo. Entonces, fíjense que ahora se transformó la matriz de datos. Esto yo lo podría eliminar. De hecho, para hacerlo siempre lo puedo eliminar. De hecho, eso es lo que normalmente hago, pero después cuando se importa Excel para que no haya basura y el computador no lea esas otras variables con eso, ¿cierto? Aquí para presentarlo lo tengo con un espacio, pero el ideal es eliminar eso que está ahí, eliminar todas estas columnas, de hecho lo voy a hacer inmediatamente, de modo que no haya problema, ¿cierto? Y que el computador entienda que la primera fila es la fila con las etiquetas de la información. Además, algo que yo también a veces hago, otras veces no es tan así, yo puedo repetir toda esta información, la puedo repetir hacia abajo, porque en el fondo, fíjense que corresponden a las mismas personas, es decir, esta persona que está acá aparecen las respuestas para la marca 1, pero que esta que está acá donde aparece celeste es la misma persona, pero para la marca 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces así tengo básicamente preparado la base de datos arreglada, ¿cierto? Para poder hacer el análisis de factorial que vamos a ver a continuación. Esta la voy a grabar como otra
Lo voy a poner en el escritorio para hacerlo más sencillo. No lo voy a poner en el mismo, en el clases que el que tengo, clase 2021, en marketing 1, en bases de datos. Entonces le voy a poner base, posicionamiento café arreglado. Le voy a poner. ¿Sí? Yo lo voy a guardar ahí. Entonces ya tengo esto más o menos listo. Ahora voy a ir a SPSS para importar esa base de datos. Bueno, estoy en SPSS. Ahora voy a ir a buscar mi base de datos. Está en Excel. Y está en base de datos de clase, exactamente. Le hemos puesto posicionamiento café arreglado. Vamos a importarla. Read variable names, sí. Ignore. Ya, y ahí me la importó. Si ustedes se fijan, están importadas las distintas variables. Están hacia abajo porque teníamos las distintas. Cada marca fue contestada por las mismas 25 personas. Perdón, 20 personas. Entonces tenemos 80 observaciones. Las primeras 20 corresponden a la marca 1. Fíjense que está la marca 1 y después empieza la marca 2. Entonces, aquí es bastante sencillo porque ya esa es toda la gran dificultad. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es hacer un análisis factorial con las variables que nosotros consideramos que fueron utilizadas para evaluar las percepciones respecto a los cafés. Entonces, tal como hemos hecho las otras cosas, vamos a Analyze. Y vamos a, en este caso, a Dimension Reduction, reducción de dimensiones, vamos a factores y lo vamos a hacer directamente. Déjenme ver aquí las variables que vamos a utilizar, que eran estas que están acá, que son estas. Un segundo. Lo voy a hacer para no equivocarme, a ver si me falta alguna. Y buenos precios. ¿Ya? Pues esto puedo limpiarlo un poco si es que estaba mal. De hecho, espérense, de hecho, antes de hacerlo, no había hecho eso, voy a cambiarle la escala, porque eso está incorrecto. Déjenme hacer eso y entonces hago una escala. No, perdón, esa me equivoqué, esta es escala. Ahí. Entonces vamos a Data View, vamos a Analyze y ahí vamos a Dimension Reduction. Vamos a seleccionar las que estaban acá, que eran las 10 variables con que se analizaban. Extracción, dijimos que vamos a hacer análisis factorial y vamos a utilizar, que si voy a ocupar Generalize Least Squares. Vamos a pedirle que me ponga el script plot. Voy a poner basado en eigenvalues mayores que 1. Eso por el momento. Voy a pedirle inmediatamente rotación Varimax porque en general la solución nos lo da. Perdón, descriptiva. Voy a pedirle el KMO. Ya. Y que otra cosa descriptiva, si quieren le puedo pedir la matriz de correlación, que a veces no lo había pedido en los exámenes, los análisis anteriores, pero siempre puede ser útil. Y ahí lo tiramos. Y ahí nos dio el resultado. Si ustedes se fijan, ahí está la matriz de correlaciones, ¿cierto? Los unos ahí, los distintos valores. El test de KMO está bueno, sobre 0.6, es significativa la prueba de felicidad, por lo tanto lo podemos analizar. Acá tenemos las comunalidades iniciales, las comunalidades de extracción. Fíjense que aquí ya no están los análisis que habíamos hecho en otro ejemplo, era como más perfecto, estaban los resultados, pero aquí ya tenemos algunos problemillas. Por ejemplo, la primera variable tiene una comunalidad inicial bastante baja, eso significa que no hay tanto que ver con el resto. Esto acá también está un poco complicado, entonces ya nos está indicando que probablemente vamos a tener que hacer algunos análisis adicionales. Nos seleccionan cuatro factores, ¿cierto? Que capturan un 73%,
no es tan malo, pero tampoco no es ideal. Entonces quizás vamos a tener que hacer algunas cosas adicionales. La matriz de factores rotada, el factor 1, cargan estas cosas que están acá, buenos precios, buen horario, variedad de productos, buen horario, entonces, variedad de cafés está acá, junto con café de calidad. El factor 2 parece que estuviera más coherente. El factor 3 acogedor, actual. Buena experiencia, también parece que el factor 3 estuviera bien. El último, este que está acá, un factor un poco medio raro, donde está para todos los gustos, etcétera. Yo, bueno, lo pudimos sacar, pero no es una solución ideal, ¿ya? Yo, por las características de la matriz y la extracción, yo al menos eliminaría el primero, el se puede trabajar, porque tiene una comunalidad muy baja. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente voy a análisis, ¿cierto? Voy nuevamente a análisis y en análisis voy a pedir lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero esa primera variable la vamos a sacar y vamos a hacer el análisis solamente con las otras 9 variables. Lo hacemos y vamos a ver los resultados. El test de KMO sigue siendo bueno. Esto mejoró un poco, ¿cierto? Y acá nos dan 3 factores que capturan un 70% aproximadamente de la varianza. Perdimos un poco, habría que chequear. Aquí hay otro que no está funcionando también, para todos los gustos, porque tiene, fíjese, una comunalidad inicial bastante baja, que podría ser otro de los factores a considerar. Voy a hacer el intento nuevamente eliminando esa, solamente para hacer el ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ir nuevamente a Dimension Reduction, vamos a sacar el para todos los gustos, ya. Lo tiramos, nos dan similar acá, mejoramos un poco, quedamos en 75%. Veamos cómo es la interpretación. La interpretación es rodada, pero tengo estos 3: buen horario, variedad de productos, buenos precios, que sería algo así como conveniencia. El segundo tiene que ver como el café de calidad, variedad de café, que tiene que ver con el producto en sí, ¿cierto? Con el producto de café. Y el tercero tiene que ver con acogedor y actual y buena experiencia, que tiene que ver con el servicio y el ambiente. O sea, si ustedes se fijan desde un punto de vista de interpretación, esta es una interpretación más sencilla de estos 3 factores, ¿ya? Yo no bajaría 2 factores porque obviamente queda una parte fuera. Entonces lo que uno puede hacer es tener 3 ejes. Entonces lo que puede hacer son varios mapas perceptuales. Uno con el factor 1 que tiene que ver con la conveniencia, y el factor 2 que tiene que ver con el producto, y después uno con la conveniencia y lo que es la experiencia de servicio, y otro que es con de alguna manera el producto y el servicio. Entonces puede ser 3 mapas perceptuales. Supongamos que esta nos gustó o que nos pareció razonablemente bien. Entonces lo que podemos hacer es ir a correrlo de nuevo, Dimension Reduction, Factor, y lo que le voy a pedir entonces en Scores, ¿cierto? Que me lo grabe como factores, como factor scores, como una variable, y entonces me va a crear una variable. Fíjense que voy a cambiar a esta otra, a la visión de datos, y aquí me van a quedar los 3 factores. Y estos son los ejes que tiene el mapa en un mapa perceptual. Entonces tengo aquí digamos, los valores de cada uno de esos ejes. Este sería el primero, que correspondería al tema de la conveniencia. El factor 2 que correspondía, ¿se acuerdan?, al tema de producto, donde aparecía la variedad y la calidad de los cafés. Y el tercero que tenía que ver con la experiencia. Entonces, acá tengo los resultados, y fíjense que los primeros 20 resultados, o sea, hasta por acá, hasta por ahí, todos estos corresponden a la marca 1, ¿cierto? Entonces con esto yo le puedo calcular el promedio a la marca 1 para el factor 1, que es conveniencia. Y lo mismo hacia abajo para cada una de las otras marcas.
Bien, para completar el ejemplo del mapa de posicionamiento con análisis factorial, vamos a hacer un par de cosas más. Bueno, habíamos extraído los factores, habíamos solicitado una solución con rotación, y esta era la última solución, la que aparece ahí en el cuadro, ¿cierto? Entonces podemos interpretar esta matriz más fácilmente y podemos decir que, por ejemplo, el factor 1 está vinculado a buen horario, a variedad de productos y a buenos precios. El factor 2, perdón, está vinculado más bien al café de calidad, a la variedad de cafés, fundamentalmente, es decir, como el producto en sí. Y el tercer factor está vinculado a que es acogedor, a que es más actual y a que tiene una buena experiencia, o sea, como la experiencia o el ambiente del café. Entonces tenemos como el servicio, conveniencia en el primer, conveniencia, porque buen horario, variedad de productos, buenos precios, conveniencia. El segundo, como la calidad del café, y el tercero es como la experiencia. Entonces, recuerden que como esta era una solución que nos gustaba, habíamos pedido grabarlo como variables. Entonces ahí las tenemos, estos tres factores aparecen como variables creadas, pero para desplegarlo más fácilmente, para entenderlo, vamos a aprovechar de ponerles el nombre. Ya. Bueno, entonces ahí estaríamos. Vamos al Data View y ahí está arriba. Y ahora lo que nos falta es calcular de alguna manera las coordenadas. Recuerden que aquí tenemos la respuesta de todas las personas. Que aquí teníamos 80 personas que habían contestado, ¿cierto? O sea, en realidad 20 personas que habían contestado, cada una de ellas para 4 marcas, ¿cierto? O sea, son 20 personas. Entonces, para cada marca, que fíjense que en la variable que está en la columna 2 aparece la marca, ¿cierto? Entonces, las primeras 20 respuestas, las que tienen 1, corresponden a la marca 1, las siguientes, ¿cierto?, corresponden a la marca 2, y así sucesivamente. Le tenemos que calcular los promedios a cada uno de estos factores que le hemos puesto nombre para cada una de estas marcas. Entonces, bueno, lo podemos esto copiar y llevar a Excel, que es una opción, para hacerlo fácil y después calcularlo ahí. Es una opción siempre disponible. O también podemos utilizar el mismo software de SPSS. Vamos a hacer comparar medias. Entonces nos vamos a aprovechar de eso. Bueno, yo lo tenía hecho antes, así que lo voy a eliminar para que ustedes lo vean, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queremos comparar las medias de esos tres factores. Los tres factores eran estos últimos que le habíamos puesto nombre. Esas son la lista de variables dependientes, las que nosotros queremos evaluar. ¿Y cuál es la independiente? Es decir, de alguna manera, en este caso es la marca. Entonces, le ponemos marca ahí. Y nos da, está la media, número de casos. Para hacerlo simple voy a eliminar esto. Este es el default. Voy a poner solamente la media. Podría poner las otras también, pero podría tirar el default. Entonces voy ahí. Ahí abajo aparecen, ¿cierto?, las medias. Entonces para la marca 1 la conveniencia es menos 26. La marca la calidad de producto es 0.1, es muy cercano a la mitad y tiene una buena experiencia de ambiente. En cambio, la marca 3, por ejemplo, tiene un nivel medio de conveniencia, o sea, en la mitad, pero acuérdense que estos tienen un promedio de 0. También en la mitad en lo que es calidad de producto y una experiencia no tan buena. En cambio, la marca 4, la cafetería 4, tiene una alta conveniencia, la calidad del producto más bien hacia abajo, regular hacia abajo, y la experiencia al regular hacia abajo. Entonces el primero, fíjense que tiene una gran experiencia en ambiente y baja, y la conveniencia no es tanta, más bien negativa. El segundo es como más equilibrado, con buena experiencia o razonablemente buena experiencia, buena calidad de producto, pero no tiene tanta conveniencia. Y el último, por decirlo así, es uno que tiene alta conveniencia pero baja experiencia. Entonces ahí con estos puntos uno podría hacer mapas perceptuales, ploteando, utilizando esos valores para hacer los mapas de posicionamiento.
Lo vamos a copiar entonces desde el output de SPSS, copy, y lo vamos a poner en Excel. Lo tengo por acá, vamos a ponerlo ahí, pegar, ahí está. Bien, entonces como les comentaba, entonces copiamos los resultados del análisis de media que hicimos recién con los factores, con los 3 factores que habíamos identificado. Recuerden que le calculamos la media para cada una de las marcas, y eso lo pegamos acá en Excel, y como vimos, ¿cierto? Vamos a hacer un mapa de posicionamiento utilizando la función de gráficos que tiene Excel, que a mí personalmente no me gusta tanto, pero bueno, se puede hacer, ¿cierto? Entonces en este caso, en este primer gráfico, vamos a hacer el gráfico entre conveniencia y calidad de producto. Y básicamente cada uno de estos son las coordenadas de cada una de las marcas. Entonces tenemos, por ejemplo, la que está ahí más destacada, la marca 4, esta que aparece aquí abajo, ¿cierto? Esa que aparece aquí abajo es porque tiene 0,43 en conveniencia, es decir, la que tiene más conveniencia hacia la derecha, pero es la que tiene menos en términos de calidad, percepción de calidad de producto, que es menos 0,2, ¿cierto? Por eso está en la parte negativa de acá. Por otro lado, en el otro extremo, ¿cierto?, están las marcas 1 y 2, que están bastante parecidas. Si ustedes se fijan, la marca 1 y 2 son bastante similares en las dos características que estamos evaluando. Y la marca 3 es la que aparece allá en el medio, que tiene un nivel neutro muy cercano a 0, tanto en conveniencia como en calidad. Ahora, fíjense que como en este caso, en la solución que nosotros obtuvimos del análisis factorial, obtuvimos 3 factores, ¿cierto? Uno podría hacer un mapa, un mapa, bien digo, de 3 dimensiones, pero normalmente son difíciles de entender, o más difíciles de entender. Por lo tanto, uno tendría que hacer varios gráficos de 2 dimensiones. Si tengo 3 factores, puedo tener el gráfico entre X y Y, o sea, entre conveniencia y calidad de producto. Voy a tener otro gráfico entre conveniencia y experiencia, y voy a tener un tercer gráfico que es entre calidad de producto y experiencia. En ese caso tengo 3. Si tengo 4, tengo bastantes más. ¿Ya? Se amplifica mucho la cantidad de gráficos. Por eso en general uno trata de tener como máximo 3 dimensiones, pero bueno, a veces no se puede, a veces es imposible reducir la información, sobre todo si es que uno ha hecho una encuesta o ha hecho un audit de la marca, por ejemplo, bastante amplio. Entonces lo más probable es que 3 sea insuficiente, voy a tener que tener 4 quizás factores, y bueno, voy a tener que ir seleccionar cuáles son los gráficos que yo voy a hacer. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a un segundo gráfico que tengo aquí preparado, un segundo, está acá, que es este justamente, que es entre conveniencia y experiencia y ambiente. Si ustedes se fijan, varía un poco, están marcadas ahí las 2 dimensiones. En este caso, allá arriba entre la marca 1 y 2 hay una separación. En particular, la marca 1 aparece con un mayor nivel de experiencia y ambiente. En este caso es 0,56, que es la más alta, comparado con el que sigue, que es 0,18. Y en el último lugar, o sea, en términos de eso, en términos de experiencia y ambiente, está la marca ahí amarilla, la marca 4, que destaca por la conveniencia, pero que en experiencia y ambiente parece que es la peor percibida, ¿ya? Bueno, así podríamos hacer un tercer gráfico, que es el de calidad de producto y experiencia y ambiente. Ese se lo dejo a ustedes. Así hemos hecho un ejercicio, un ejemplo, ¿cierto?, desde el inicio, es decir, desde la encuesta, la tabulación, la codificación, la preparación de la base de datos, después la preparación para hacer el análisis factorial, los distintos análisis que hicimos para llegar al análisis factorial, la selección de los 3 factores, y después el cálculo del promedio de los factor scores para cada uno de esos factores, y después finalmente hicimos el mapa de posicionamiento. Espero que les haya servido, es un ejemplo de inicio a fin. Espero que les sirva para sus clases, pero también para el futuro laboral.